Vamos a platicar de este fenómeno en estas campañas electorales que desde nuestro punto de vista, nuestro planteamiento es que van limitando los derechos electorales, van limitando la capacidad de los ciudadanos para ejercer un voto libre y en cambio es quienes ejercen estas trampas electorales, bueno, pues buscan la manipulación, buscan la intimidación y buscan el miedo para tratar de incidir en el voto de los ciudadanos. Y el primer ejemplo que tenemos de esto es la compra de votos, la clásica compra de votos. Y para eso vamos a escuchar este testimonio de trabajadores repartidores en la Ciudad de México a quienes han tratado de coaccionar su voto. De Facebook y de redes sociales una convocatoria para que asistieran los repartidores de Ciudad de México a un acto. Aún no se decía acto de quién iba a ser ni nada, y se estaba ofreciendo 300 pesos por motocicleta y de regalo un cubremochilas. Hasta ahí, eso era lo que teníamos un día antes. Después, al siguiente día, es decir, ayer, vimos justo que el acto del que se trataba pues era este mitin de Santiago Taboada. Bueno, pues vemos que los delitos electorales siguen evolucionando conforme evolucionan las plataformas. ¿Hay algo en la legislación electoral que prohíba hacer estos llamados, por ejemplo, como el que escuchamos hoy? Pues yo creo que existen muchísimos, como bien dices, han evolucionado y justamente este tipo de llamados han pasado. Ahora, por ejemplo, antes no existían, ¿no? Justamente este tipo de servicios y es más enfocado a grupos ya organizados, ¿no? Entonces, ahí justamente en el tema de compra de votos existe la Fiscalía justamente contra delitos electorales donde pueden denunciar tanto los candidatos opositores como los ciudadanos, ¿no? Aunque bien también los ciudadanos pueden llamar a la policía local, aquí en el 911 a la Policía de la Ciudad de México, pero justamente existe dentro de la Ley General de Delitos Electorales varias regulaciones, ¿no? Y bueno, los ciudadanos ya escuchamos, tienen una especie de defensa que podría ser la FEPADE, podría ser el 911. ¿Qué es lo más adecuado? ¿Dirigirte directamente a estas instituciones, las redes sociales? Desde tu punto de vista, ¿cuál debería ser la vía primaria? Creo que desde mi punto de vista tenemos que diferenciar entre la compra de voto que se hace directamente en la jornada electoral o antes cuando se hace una promesa, digamos, de hacer la venta, y más hoy con los celulares pues tenemos formas de coaccionarlo directamente, que les pidan alguna foto, que les pidan algún comprobante de que votaron por tal o cual candidato, o este ejemplo que vimos en el que se entregan dádivas, ¿no? Se entregan dádivas para asistir a algún evento o para coaccionar, digamos, su participación política, ¿no? Tenemos que diferenciar que son dos conductas diferentes que también están en delitos, pero también se puede realizar una queja ante el instituto local, en este caso, o bueno, ante el Instituto Nacional Electoral, dependiendo del caso, ¿no? Y por ejemplo, ¿cuáles son los casos más comunes de compra de voto o las estrategias para que se compre el voto de los ciudadanos, ya sea antes o durante las elecciones? Pues existen muchos. Por ejemplo, existe lo que le llaman coloquialmente, ¿no?, la operación tamal. Es decir, citan a un grupo de personas en algún lugar, les dan de desayunar y les dan las indicaciones de por quién quieren votar. ¿Operación tamal? Justamente, y los llevan a la casilla, ¿no?, ya con instrucciones dadas. Existe también el carrusel. El carrusel es cuando llega una persona a votar, toman la boleta, pero la boleta no la usa, mete una hoja en blanco a la urna, se lleva la boleta y la entrega a la persona que está afuera, y esa boleta la tachan y al siguiente que entra le dan ya la boleta tachada y saca la nueva, ¿no? Eso es lo que le llaman también en la operación carrusel. El turismo electoral, que ya se da muy poco porque ya no pueden tener una persona más de ciertos INEs, ¿no? Pero ahí donde sacaban de repente en demarcaciones cercanas, la INE, por ejemplo, de Ciudad de México, de Morelos o de Puebla, lugares cercanos donde literal hacían turismo electoral para votar en diferentes casillas o en diferentes demarcaciones. Por ejemplo, la intimidación del voto, mandan grupos de choques en ciertas casillas que por ejemplo, algún partido político tiene muchos votos, por así decirlo, y esa casilla no le conviene al otro partido político, manda un grupo de choque, de intimidación. Si puede, por ejemplo, ahí
crear muchas incidencias para tumbar esa casilla o por el grupo de choque evitar que las personas vayan a formarse por evitar cualquier tipo de violencia, entre otras acciones que realizan lamentablemente las personas, pero justamente, y aquí es algo muy serio porque la fiscalía, cuando un ciudadano va y denuncia, el tema se queda en el tintero. ¿Por qué? Porque no existe la ratificación. Es uno de los grandes frenos que tiene la Fiscalía y la FEPADE, porque no se ratifica la denuncia, entonces ya no pueden dar seguimiento a el ciudadano debe regresar a la Fiscalía a ratificar su denuncia. Y en este caso, ¿a quién se persigue? Se persigue, por ejemplo, coaccionaron mi voto, me dieron 500 pesos, me dieron una mochila de repartidor y ejercí el voto por el partido político que me pidieron. ¿A quién se penaliza? ¿Al ciudadano o se busca penalizar a quien dio el dinero, a quien dio la dádiva, el apoyo? Justo por eso es importante que las denuncias se realicen tanto a la Fiscalía como al instituto, ¿no? Al instituto local, que puede abrir una queja y que puede no solo sancionar a las personas que lo realizaron, sino al candidato opositor o al propio partido, ¿no? En caso de que se determine a través de un procedimiento especial sancionador o de alguna queja que proceda, ¿no? En la comisión de quejas. Pero ahí también hay una bronca con las quejas, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, las elecciones de 2012, el colectivo 132 lo que pidió es que hubiera muchos observadores ciudadanos en las casillas y levantaron quejas de prácticamente todos los partidos en prácticamente pues, todas las casillas, pero no pasó nada, las documentaron bien, había fotografías, había videos, lo subieron a una página web y después no pasó nada con estas quejas. ¿Qué está pasando? Entonces, ¿qué hace falta también ahí para avanzar en estas quejas y empezar a erradicar estas prácticas? Aquí yo creo que es importante también, por ejemplo, y está pasando hoy en estas elecciones, el Instituto Electoral local tiene un grave retraso justamente en este tipo de denuncias, y lo he sabido de todos los partidos, no de uno o de otro, que justamente me han comentado que existe un grave retraso justamente para resolver estas denuncias. Si bien la ley le da un tiempo de 1 año, ¿no?, para resolver, pero pues ¿para qué me va a servir que tú me resuelvas mi denuncia en 1 año si ya pasó la elección, ya el agravio ya fue hecho y me hizo perder votos? En fin, si existen justamente estos tiempos electorales es también para que los institutos y las autoridades electorales puedan resolver de forma rápida y expedita, ¿no? Y ahí también ese es uno de los temas que justamente está ocurriendo hoy en día en el Instituto Electoral. SPR Informa. Tus causas son noticias. SPR Informa. SPR Informa.